¿Cuántos posibles resultados entonces tendrá la contraseña? Entonces la primera pregunta es, ¿cuántos pasos va a tener la contraseña? ¿De cuánto va a estar formado? Entonces aquí dice, va a estar formada de 2 letras y 5 dígitos. Entonces es claro que va a tener al final 7 caracteres, ¿cierto? En eso estamos claros, ¿sí o Sí, no? sí, Listo. sí. Entonces si estamos claros, yo voy a hacer aquí 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tengo 7 posibles resultados. Perdón, 7 pasos. Y los voy a numerar aquí. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, 5, 6 y 7. Dice que puede estar formado de 2 letras seguidas y de 5 dígitos. Entonces la primera pregunta del millón es, ¿cuántas letras existen? Entonces, ¿cuántas letras hay? Entonces nosotros tenemos alfabeto de 26 letras. Y dice también que debe estar formado de 5 dígitos. Entonces la pregunta, ¿cuántos dígitos existen? Entonces tenemos los números del 0 al 9, es decir, tenemos 10 dígitos. A estas letras las voy a colorar de amarillito y a estos dígitos los voy a colorear de azul. Como la contraseña me dice que debe estar formado de 2 letras, yo voy a asumir, aunque podría ser diferente, pero yo voy a asumir que las 2 primeras letras van acá y que los 5 dígitos van a ir acá. Pero yo podría tener un escenario también de la siguiente forma. Yo podría tener una letra acá y una letra acá. Y Profe, no podría tiene que tener ser, los dígitos acá. no tendrían que, como dice ahí, dos letras seguidas. Sí, sí tendría que ir así, pero les estoy explicando otro escenario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para resultados o para efectos del ejercicio, realmente da exactamente lo mismo si yo ubico una letra al principio o una letra al intermedio o una letra al final, un escenario como este. Al final me tendría que dar justamente o exactamente lo mismo. Pero admito aquí a la señorita, listo. Bueno, teniendo en claro esto que dice acá, al final del ejercicio dice también, considere que las letras y dígitos no pueden repetirse y que las letras son solo minúsculas. Entonces, obviamente podemos tener letras minúsculas y mayúsculas. Si tuviéramos letras minúsculas y mayúsculas, pues no serían 26 letras, sino serían 52. Pero aquí nos dicen que las letras son solo minúsculas, es decir, solo 26. A su vez dice que las letras no se pueden repetir. Entonces hablábamos de que en el pasos múltiples nosotros teníamos algo así como la multiplicación. Si yo lanzaba una moneda 3 veces, era 2 por 2 por 2. Pero en este pasos múltiples, el número de resultados posibles siempre es el mismo, son 2 resultados. En este ejercicio como tal, son pasos múltiples, pero el número total de resultados al final del ejercicio no son iguales. Entonces, para el primer paso o cuando yo escojo mi primer letra, mi primer dígito, yo puedo escoger entre 26 letras diferentes. Si yo pudiera repetir las letras, es decir, si yo pudiera tener una contraseña en la cual mi primera letra fuera A y mi segunda letra fuera A, aquí en el segundo paso yo podría escoger 26 letras nuevamente, pero el ejercicio me está diciendo que las letras y los dígitos no pueden repetirse, es decir, yo no puedo tener una contraseña que tenga 2 As. Entonces, para el segundo paso yo ya no tendría 26 letras disponibles para seleccionar, sino tendría ¿cuántas, muchachos? 25. 25. Y ahora vamos con los dígitos. Yo puedo tener inicialmente, puedo tener 10 dígitos diferentes, pero como me dicen también que los dígitos no pueden repetirse, para aquí, para el siguiente carácter de la contraseña,
yo realmente tendría 9, para el que sigue 8, para el que sigue 7 y para el que sigue 6. ¿Por qué? Porque aquí puedo escoger en los números del 1 al 10, pero una vez yo escoja uno de esos, no lo puedo volver a repetir. Entonces, si yo cogí el 8 para esta contraseña, para el siguiente paso ya no puedo escoger ese 8, ya no me van a quedar sino 9 números para escoger. Y para el siguiente paso 8, y para el siguiente paso 7, y para el siguiente paso 6. ¿Cuál sería entonces el resultado de esta operación o cuántas claves de acceso podría tener? Pues, al igual y de la manera análoga que lo hicimos ahorita, cuando tenemos pasos múltiples que tienen exactamente los mismos resultados, 2, aquí la operación sería 26 por 25 por 10 por 9 por 8, todo eso, hasta acá. Entonces aquí en Excel yo simplemente diría que eso es esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Listo. Y me dio 19.656 posibles resultados o posibles contraseñas. Nótese ahora lo que les digo. Si yo colocara aquí 26 letras y la otra letra va a ir por acá, no puedo tener sino 25. Y aquí podría tener 10, 9, 8, 7 y 6. Nótese que el resultado va a ser exactamente la misma cantidad de contraseñas. ¿Cierto? Realmente no importa para el ejercicio o realmente no importaría en qué ubicación van las letras y van los dígitos. Porque no importa dónde vayan, siempre al final del resultado o al final del ejercicio voy a tener la misma cantidad de resultados posibles. Entonces, este ejercicio que tenemos acá es un ejercicio de pasos múltiples en los cuales los resultados del experimento no son el mismo. ¿Y cuál es el experimento entonces acá? El experimento acá sería escoger una letra o escoger un dígito. Aquí escogí una letra, aquí escogí un número. ¿Cierto? Aquí volví a escoger una letra, aquí volví a escoger un número. A este tipo de regla de conteo entonces se llama regla de pasos múltiples y tenemos, como les digo, dos escenarios. Resultados iguales, siempre es el mismo, siempre obtengo cara y sello, cara y sello, cara y sello, o siempre al lanzar el dado tengo un número del 1 al 6, o puedo tener pasos múltiples en los cuales los resultados en cada uno de los pasos varía. El ejemplo más claro o el que habíamos visto era el de este de armar una contraseña. Vamos a ver qué más había por acá. Bueno, listo, no. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿O todo muy claro? Como No. Claro. Listo, perfecto. Segunda regla de conteo que vimos. Se llamaba combinaciones. Y hablábamos que en combinaciones el core de combinaciones o lo que debemos saber de combinaciones es que siempre se trata de seleccionar un grupo pequeño de elementos de un grupo más grande, ¿cierto? Entonces algo así como esto, si yo tengo en una bolsita 25, los números del 1 al 25, y yo voy a armar grupos de 4 números, ¿cuántas posibles resultados o combinaciones podría yo tener? Entonces, si yo tengo en una bolsa los números del 1 al 25 y me dicen, saque nomás 4 números de ahí, entonces yo podría sacar el número 1, el número 7, el número 15 y el número 21. Y ese es uno solo de todos los posibles resultados de grupitos de 4 que podría obtener de un grupo de 25. Eso es en última lo que es combinaciones. Entonces es la selección de un grupo pequeño, de un grupo mayor y también combinaciones lo que se hace el número total de posibles resultados, ¿cierto? Es el número total de posibles resultados. Para combinaciones definíamos una formulita. Y la formulita para combinaciones solo involucra dos elementos, que es un n mayúscula y un n minúscula.
donde el n mayúscula, como ustedes saben, n mayúscula es más grande que n minúscula, entonces donde n mayúscula es el número de posibles elementos del grupo mayor, el total de elementos, y n minúscula es el número de elementos del grupito que se va a seleccionar o del grupo pequeño. Entonces, nuevamente, combinaciones, seleccionamos un grupo pequeño de un grupo grande. Y la fórmula para combinaciones venía denotada de esta manera. Decíamos que n factorial, n mayúscula factorial, sobre n minúscula factorial multiplicado entre paréntesis por la resta de n menos n, es decir, de los elementos del grupo mayor menos los elementos del grupo menor, y eso factorial también. Recordar que 0 factorial siempre es 1. Y recordar también que un número factorial es la multiplicación de un número por todos los dígitos de ese número hacia atrás. Entonces me explico, si yo tengo que factorial de 5 me significa 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso significa un 5 factorial. Teníamos aquí en el ejemplo, vamos a ver dónde se me perdió el taller. Aquí debe estar. Teníamos aquí en el ejemplo, en el taller, un ejemplo como este. Decía, calcular cuántas combinaciones diferentes de 3 dígitos se pueden formar con los dígitos 2, 4, 6, 8, 9 y 0. Entonces, clave para estos ejercicios, siempre nos debe decir las palabras combinaciones o en su defecto, si vamos a seguir ahorita, permutaciones. Entonces, clave, aquí me dice cuántas combinaciones. Entonces, si me hablan de combinaciones, tengo que utilizar esta fórmula que tengo acá. Basta entonces con hallar cuál es el grupo mayor, ¿cierto? Grupo mayor de elementos, y a ese grupo mayor lo voy a llamar, quieto. A ese grupo mayor lo voy a llamar n, y el grupo menor de elementos, y a ese lo voy a llamar n pero minúscula. Entonces, para nuestro ejercicio, ¿cuántos elementos tiene el grupo mayor? Entonces me dice los dígitos 2, 4, 6, 8, 9 y 0. ¿Cuántos hay ahí? 6. 6. Y me dice que seleccionar grupitos de 3 dígitos diferentes. Entonces, ¿cuánto es el grupo menor? 3. La fórmula me dice que debo hallar el factorial tanto del de arriba como del de abajo, o sea, del grupo mayor y del grupo menor, y a su vez tengo que hallar el factorial de la resta de los dos. Entonces yo podría hacer lo siguiente, vea, yo podría decir n factorial, y podría a su vez, este sería una n minúscula, y podría ser a su vez n menos n chiquito factorial. Entonces, ¿a qué sería igual el grupo mayor factorial? Entonces sería igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y a cuánto sería igual el grupo pequeño factorial? A 3 por 2 por 1. ¿Y cuánto sería n menos n factorial? Entonces, ¿cuánto sería n menos n? 6 menos 3. 3, ¿cierto? Entonces, nuevamente vuelve a ser igual a 3 por 2 por 1. Y ya simplemente tendría que hacer la fórmula. La fórmula me dice que es n factorial dividido entre la multiplicación de los otros dos. Entonces, yo diría aquí que el número de combinaciones sería igual a este número dividido entre la multiplicación de estos dos, este por este.
y me dio un total de 20 combinaciones. Profe, el n menos n minúscula, ¿cómo lo hizo? Pues porque colocó el 6 ahí. Mira, Wilson, Porque ¿a qué es igual n mayúscula? A a 6. 6, Sí. ¿Y a qué es igual n minúscula? A 3. ¿Cuánto da 6 menos 3? 3. Listo. 3. Entonces 3 factorial. 3 por 2 por 1. Ah, ok, 6. listo, profe. Listo, profe. Me dio combinaciones 20. Pero, como siempre, Excel tiene una formulita que es esta. Combinad. Y esa fórmula me pide un número y un tamaño. Entonces el número, creo que siempre es el número pequeño. Voy a mirar, no me acuerdo muy bien. Y el tamaño es el número grande. Pues vamos a ver. Yo digo que el número pequeño, y en este caso yo lo podría formular, es igual a este, el grupo menor, y el tamaño es el grupo mayor. Vamos a ver si es así o si no es así. Entonces no, es al contrario. Entonces el número es el número total. Entonces en este caso, un segundo. 6. Sí, un segundito que me perdió. Combinar. Entonces dijimos que 6. Y el segundo número es el número del grupo pequeño y ahí está. Me dio 20. Entonces, como siempre, Excel nos saca del apuro. ¿Por qué yo siempre les enseño las dos fórmulas? Hombre, pues para que corroboremos, ¿no? Esa es la forma más fácil de saber si estamos haciendo algo bien o si estamos haciendo algo mal. Aunque con esta fórmula de combinaciones, pues ustedes se dan cuenta que no hay pierde, porque si meto los elementos en el orden que no es, de una vez el Excel me dice, eso está mal hecho. Profe, permiso, una preguntita. ¿Usted no puede hacer el favor de enviarnos este archivo o lo tenemos que ir haciendo? No, la idea es que lo vayamos haciendo. La idea es que lo vayamos haciendo. Ah, bueno, gracias. Vamos haciendo para apropiar los conocimientos, porque si el profesor les manda la plantilla, eso no tiene sentido. Sí, pero la grabación sí, ¿cierto? Obvio. Ah, sí, la grabación, sí, claro. Claro, Sí, sí. hombre, che, claro que sí. Bueno. Sencillito. Entonces, combinaciones, selección de un grupo de elementos de un grupo mayor de elementos. Viene el tercer participante dentro de las reglas de conteo, y el tercer participante se llama permutaciones. ¿Qué es permutaciones? Entonces, permutaciones es lo mismo que combinaciones, pero diferente. ¿En qué es lo mismo? Es lo mismo en el hecho de que se selecciona un grupo pequeño de elementos de un grupo mayor de elementos. ¿Cuál es la diferencia en permutaciones a combinaciones? Que cuando yo hallo el número de permutaciones, importa el orden en que yo selecciono esos elementos. Me explico. Para este ejemplo como tal, una de las posibles combinaciones que yo podría tener, si yo selecciono un grupo de 3 dígitos de estos, es que yo puedo tener un grupo en el cual tenga los números 2, 4 y 0, voy a decir. Entonces, aquí en este ejemplo, tengo un grupo de 3 números, ¿cierto? Seleccionado de este grupo de 6. Entonces, uno de estos posibles 20 resultados es esto. Pero para combinaciones no importa en qué orden están esos números. Yo hubiera podido tener también el 4, el 2 o el 0. Y aunque el orden es diferente en este caso, cuando yo hablo de combinaciones, para mí es lo mismo. O sea, para mí es lo mismo, es el mismo grupo formado por el número 2, 4 y 0, porque los escogí en ese orden,
que el grupo 4, 2 y 0, que los escogí en otro orden. Para mí es exactamente lo mismo en combinaciones. El resultado del ejercicio es el mismo. El ejemplo que yo les daba en clase. Yo quiero seleccionar 3 estudiantes del grupo porque les quiero dar un premio en una nota. Entonces, yo metí todos los nombres de todos los estudiantes en una bolsita y saqué 3 nombres. Saqué a Wilson, saqué a Fabián y saqué a Katherine. Ahí están los 3 estudiantes a los cuales les voy a dar el premio. Pero también me hubiera dado lo mismo meter la mano y sacar primero a Katherine, sacar después a Fabián y sacar por último a Wilson. Igual le voy a dar el premio a ellos, no importa en el orden que yo los seleccione. Eso es combinaciones. En permutaciones, entonces, como pueden intuir, para permutaciones esto sí es diferente. Para permutaciones no es lo mismo el grupo de 240 al grupo de 420. No es lo mismo. Entonces sí importa el orden. Esa es la diferencia. Y para el ejemplo de la clase, resulta que yo voy a seleccionar los mismos 3 elementos del curso para darles un premio, pero ya no lo voy a hacer mediante combinaciones, sino mediante permutaciones. Es decir, sí me va a importar el orden. Al primero que saque le voy a regalar una unidad, al segundo que saque le voy a dar 0.8 y al tercero que saque le voy a dar 0.5. Entonces ahí ya podemos ver cuál es la diferencia. Entonces no es lo mismo que yo saque primero de la bolsa a Fabián, porque Fabián va a obtener una unidad de premio, y si saco de segunda a Katherine, Katherine va a obtener 0.8 de premio, ¿cierto? Eso no sería lo mismo que en otro eventual escenario yo metiera la mano y la primera seleccionada fuera Katherine, porque en ese escenario Katherine sería la que se ganaría la unidad. Entonces, esa es la diferencia realmente entre permutaciones y combinaciones. El orden me importa, ¿cierto? Entonces, para este mismo ejercicio lo vamos a hacer ahora con permutaciones. Pero la regla o la fórmula, perdón, de permutaciones es la misma de combinaciones sin este elemento. Entonces, si ustedes observan la fórmula de permutaciones es igual a la de combinaciones, pero le quitamos el elemento, este elemento que estoy aquí seleccionando. Entonces, aquí ustedes la pueden ver. Es la misma de combinaciones, pero le quitamos el elemento, el primer elemento. Entonces, si yo para este ejercicio, en vez de este enunciado, no dijera cuántas combinaciones, sino cuántas permutaciones, entonces la fórmula que yo tendría que hacer simplemente me involucraría estos 2 señores. ¿Cierto? Me involucraría solo estos 2. ¿Por qué? Ah, no, mentira, me involucra este también. No, qué pena. Me involucra a todos. Lo que pasa es que la fórmula es diferente. ¿Cierto? El que no voy a necesitar es este realmente. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula de permutaciones? Entonces, permutaciones me dice que es igual al n factorial, al n mayúscula factorial, que es este elemento, dividido entre n menos n factorial, que es este elemento. Y me dio 120 permutaciones. Entonces la diferencia cambia, ¿no? De 20 que podría obtener cuando no me importaba el orden en el que yo tenía los resultados, a 120 que me da cuando sí me importa el orden de los resultados. Si ustedes noten algo curioso, de este número 20 pasó a 120, es decir, se incrementó o se multiplicó por 6, ¿cierto? El 6 que le quité al denominador. Pero realmente lo que significa es lo siguiente, vean, que de cada grupito inicial de 3 dígitos, si lo voy a hacer acá, 2, 4 y 0, que era el que habíamos hecho inicialmente, de cada grupito de estos en combinaciones, yo puedo obtener 6 posibles permutaciones. Entonces, ¿no se acuerdan si hicimos por ahí un ejercicio? Yo decía, entonces tengo también el 2, el 0 y el 4, o podría tener el 4, el 2 y el 0, o podría tener el 4, el 0 y el 2, y por último podría tener por acá
el 0, el 2 y el 4, o podría tener el 0, el 4 y el 2. Todos me involucran exactamente los mismos números. En combinaciones es exactamente el mismo grupo. En permutaciones, cada uno de ellos es un grupo diferente. Ese es el cuento con permutaciones y ese es el cuento con combinaciones. Excel nos saca del apuro también. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Excel? Permutaciones. Entonces, lo mismo, me dice número y tamaño. Entonces, número para permutaciones, habíamos dicho que el número era el número grande, ¿cierto? Entonces, 6. Y el número pequeño es 3. Y nuevamente Excel me dice que permutaciones son 120. Exactamente lo mismo. Con esto entonces terminamos lo que son las reglas de conteo. Reglas de conteo, número posible de resultados de un experimento. Reglas de conteo, tenemos 3 tipos. Pasos múltiples, permutaciones y combinaciones. Pasos múltiples son varios pasos, uno seguido detrás del otro, en el cual el número de resultados puede ser igual en cada paso o diferente en cada paso. Entonces, pasos múltiples con el número de resultados iguales en cada paso, o pasos múltiples con el número posible de resultados diferentes en cada paso. Las otras dos, combinaciones y permutaciones. En cada una de ellas se selecciona un grupo pequeño de elementos de un grupo mayor de elementos. Diferencia entre las dos, el orden. En una me importa el orden en que se seleccionan los elementos, en el otro no me importa el orden. Entonces ahí resumimos todo lo que fue la primera parte o la primera clase. Después de eso, entonces veíamos, ya cuando teníamos el número de posibles resultados de un experimento, entonces entrábamos ahora sí a definir la asignación de probabilidades. Y decíamos que existían 3 métodos de asignar probabilidades. Uno que se denominaba el método clásico, otro que se denominaba el método de frecuencia relativa, y hablábamos de un tercer método que era un método subjetivo. El método clásico, lo primordial del método clásico, la probabilidad de que ocurra uno de los posibles resultados de un experimento siempre va a ser igual, siempre va a ser la misma. Entonces, a diferencia o en una excepción de que una moneda esté cargada o no, la probabilidad de obtener yo una cara al lanzar una moneda, y aquí ya comienzo a hablar de probabilidades, la probabilidad de obtener una cara siempre va a ser o del 50% o del 0,5 o de un resultado entre dos posibles resultados, uno entre dos. Cualquiera de estos 3 escenarios es el mismo en efectos de probabilidad. Y lo que me significa es que cuando yo lanzo una moneda, la probabilidad de obtener una cara es del 50%, del 0,5 o de un medio. Método clásico, porque la probabilidad de obtener sello es exactamente la misma. Si yo lanzo un dado, la probabilidad de lanzar un dado, de obtener cualquiera de esos números, pues yo voy a decir, por ejemplo, si yo lanzo un dado, la probabilidad de obtener el número 5 va a ser igual a un posible resultado, es decir, a obtener el 5, ¿de cuántos resultados posibles? De 6. De 6. Y la probabilidad de obtener 3 es exactamente la misma, un sexto. Y la probabilidad de obtener 1 es la misma, un sexto. Un posible resultado de 6 en total. Esto obviamente yo lo podría expresar en términos de porcentaje, y si divido 1 entre 6, me daría el 16.6%, o lo podría expresar también en términos de un número entero de, perdón, número decimal de 0 a 1 y sería 0,166. Cualquiera de los 3 resultados es exactamente el mismo y están bien denotadas las probabilidades. Lo que sí no podría estar bien denotado, y a veces me ha pasado para que lo tengan en cuenta, es que la respuesta sea un 1/6%.
Un 6% no existiría en términos de probabilidad. Listo, entonces método clásico. Todos tienen exactamente la misma probabilidad. Y cuando hablamos de probabilidad, ya hablamos de una medida numérica o un número que nos denota la cantidad, digamos, de alguna forma, de la posibilidad de que un evento ocurra. El método de frecuencia relativa. El método de frecuencia relativa, como su nombre lo indica, tiene que ver con la forma en que se sacaba la frecuencia relativa en estadística descriptiva. Veíamos un ejemplo en el cual decían que se realizaba la medición en un hospital del número de pacientes que se encontraban en espera en una hora determinada durante una cantidad de días. Entonces, yo que trabajaba en un hospital, mi jefe me decía, vaya todos los días a las 12, a mediodía, pues, y por favor me cuenta cuántos pacientes hay en espera, porque a esa hora es que siempre tenemos congestión, y me hace el favor y me hace eso durante 20 días seguidos. Entonces Rubén Darío, muy juicioso, se iba todos los días a mediodía y miraba en la sala de espera cuántos pacientes estaban ahí sentados. Y estos fueron los resultados que encontró. 2, 5, 6, 4, 3. 2, 5, 6, 4, 3. Y los pacientes fueron 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces Rubén Darío encontró los siguientes resultados. Esto era el número de pacientes. Entonces, de las veces que yo fui a mirar cuántos pacientes había en espera, encontré que a veces no habían pacientes en espera, o a veces hubo un paciente, o a veces hubo 2, o 3, o 4. Y este otro fue el número de días. 2 de esos días que yo salí a mirar cuántos pacientes habían en espera, encontré 0. No había ninguno. 4 días de esos que yo salí a revisar, encontré que había 3 pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la asignación de probabilidades con frecuencia relativa? Entonces, cuando nosotros hallábamos frecuencia relativa, nosotros hallábamos siempre, realizábamos la sumatoria de los resultados, en este caso la sumatoria de los días, y hallábamos la frecuencia relativa. ¿Cómo se hallaba esa frecuencia relativa? Esa frecuencia relativa se hallaba dividiendo cada uno de estos valores entre el resultado final. Entonces yo divido este valor entre el resultado final, o la sumatoria de los elementos, y me daba este valor. Voy a hacer aquí la misma división, pero la voy a expresar en porcentaje. Entonces yo tenía aquí una frecuencia relativa absoluta, perdón, absoluta no, términos numéricos, y una frecuencia relativa porcentual. Listo. Entonces, estos valores de frecuencia relativa, estos valores realmente son los que denotan la probabilidad. Entonces, estas frecuencias, esta realmente en este ejercicio es la probabilidad. ¿Y cómo se leen estos valores? Yo leo estos valores de la siguiente forma, vea. La probabilidad de que yo encuentre 2 pacientes en la sala de espera cualquier día es del 30%. La probabilidad de que no encuentre pacientes en la sala de espera cualquier día que yo salga a revisar es del 10%. Eso es el método de frecuencia relativa. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la diferencia al clásico es que aquí la probabilidad de que ocurra alguno de los posibles resultados no es la misma, cambia, ¿cierto? ¿Cuáles eran los posibles resultados de este experimento? Pues que yo encontrara
o 0 personas en la sala de espera o 4 personas en la sala de espera. Y las probabilidades de encontrar esa cantidad de personas en la sala es diferente. Ese es el método de frecuencia relativa. ¿Qué debemos tener muy en cuenta para saber si están hablando de un método de frecuencia relativa? Hombre, que tengo que tener 2 tablas. Tengo que tener 2 tablas, porque si no tengo 2 tablas no puedo sacar ningún tipo de comparaciones. Listo, eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer métodos de frecuencia relativa. Y por último, teníamos un método subjetivo. Y el método subjetivo, como su nombre lo indica, es de una apreciación subjetiva de alguna persona. Yo les decía en su tiempo que el ejemplo es algo así como que yo tengo una cantidad de vendedores y por una forma o por otra, a mí me parece que un vendedor es muy bueno y yo de alguna forma digo, vea, va a salir hoy a vender Juan y resulta que Juan es tan buen vendedor que yo digo que tiene el 80% de probabilidad de realizar ventas hoy. Esa apreciación es una apreciación subjetiva, porque si yo no me estoy basando en datos, en resultados o en hechos, simplemente es una apreciación de alguien. Eso es lo que es una apreciación subjetiva. Para realmente saber si Juan es tan buen vendedor, pues yo tendría que mirar a cuántos clientes visita Juan en el día y cuántas ventas termina realmente realizando. El método subjetivo obviamente en probabilidades pues no se usa o no se debe usar. ¿Cierto? ¿Qué es un método subjetivo de probabilidades o cómo vemos el método subjetivo de probabilidades? El método subjetivo de probabilidades lo vemos en las apuestas que realizamos en línea a los equipos